Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Qué privilegio el podernos volver a reunir por este medio para poder escudriñar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver la parte final del Padre Nuestro, pero antes de ello vamos a orar. Amante Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu presencia esté en cada uno de nosotros, Padre, sabiendo, Señor, lo que dice tu palabra, que cuando estamos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias de antemano, Señor, por la porción de vida eterna que tú vas a enviar a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que seamos receptores abiertos, Señor, a tu palabra y a lo que tú quieres hacer en el corazón de cada uno de nosotros en esta noche. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios verdadero y además de ello, Señor, eres nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque de ti viene nuestra salvación, Señor, liberación, sanidad, restauración, provisión, protección, seguridad, identidad, propósito, Señor. En fin, Padre, de ti viene todo, porque tú eres el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, y de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Padre, te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por haber estado dispuesto a morir por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna. Gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo, Espíritu de poder, de inteligencia, de entendimiento, de conocimiento, de ciencia, de temor de Jehová y de poder tuyo, Señor, al que has enviado a morir, a morar en cada uno de nosotros, Padre, y que está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, para guiarnos a toda verdad, para transformarnos cada día a la imagen de Cristo, para hacer morir las obras de la carne en nosotros, Señor, y también para enseñarnos y revelarnos tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de fortaleza, argumento y razonamiento falso y mentira que pueda estar establecido todavía en nuestras mentes y que nos impida conocerte cada día más, Señor, y obedecer tu palabra y vivir la vida abundante que tenemos en ti. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo, que prepare nuestros corazones como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones y te damos también a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta noche, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti y, Señor, ministra el corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad específica que cada uno tenemos. Y, Señor, usa mi boca como lengua, como pluma de escribiente, Señor, para escribir en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, esa palabra oportuna, Señor, para nuestro socorro en este día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, qué bendición el poder compartir con ustedes en esta noche. Gracias por integrarse a esta transmisión. Realmente es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy vamos a finalizar nuestro estudio, no acerca de la oración, porque todavía tenemos algo que compartir respecto a ello, pero sí con respecto a el Padre Nuestro.
la última parte del Padre Nuestro es la que corresponde a, a que suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Qué es lo que realmente significa este pasaje o qué es lo que este pasaje nos enseña? Hemos estado viendo que el Padre Nuestro es una oración didáctica y es didáctica en varios sentidos. En el primero es didáctica en cuanto a que nos dirige hacia ciertos temas de oración que son fundamentales, que Dios considera fundamentales para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Pero también nos enseña o nos lleva a recordar muchísimos aspectos de la palabra de Dios que también es necesario que nosotros conozcamos y vivamos principalmente para que nuestras vidas sean como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y para que seamos transformados en la imagen de Cristo. O sea, la oración del Padre Nuestro no agota todos los temas de oración, pero sí aborda los temas fundamentales para que nosotros podamos encarrilar nuestras vidas hacia ese propósito de Dios primario, porque está por sobre todos los propósitos que Dios pueda tener para nuestra vida, que es la santificación. El final de la oración del Padre Nuestro es: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Si recordamos, cuando iniciamos el estudio del Padre Nuestro, la primera parte es una alabanza, abre con una alabanza. Y el Padre Nuestro también está cerrando con una alabanza. Y lo único es que son dos tipos de alabanza diferentes. Una es una alabanza de acción de gracias. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, básicamente es una oración de alabanza y una oración que se convierte también en acción de gracias por quien Dios es. Y al final del Padre Nuestro nos está recordando, es una alabanza que nos recuerda los atributos de Dios que sellan todas nuestras oraciones. Dice la palabra, en primer lugar, tuyo es el reino, y recordemos que en el Padre Nuestro oramos: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros estamos alabando al Señor y le decimos porque tuyo es el reino, estamos reconociendo que Él es el Rey de nuestras vidas, que Él es soberano y que Él es quien decide, norma, establece las leyes, los principios sobre los cuales podemos o debemos vivir, y que ese reino es un reino de bendición para nosotros, condicionada obviamente a la obediencia, porque si Él es rey, lo primero que significa esto es: Señor, tú eres rey y nosotros te obedecemos, y como consecuencia de que te obedecemos vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6 versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Entonces, cuando estamos alabando al Señor, recordando que suyo es el reino, también estamos recordando que cada uno de nosotros necesitamos obedecer la palabra, vivir la palabra, porque sus bendiciones, su reino está ligado a la obediencia, y la obediencia está ligada a nuestras bendiciones. Hay muchísimas personas que solo se concentran en las bendiciones del Señor, pero no se concentran en la obediencia. Esto va en contra de lo que realmente la palabra de Dios dice. En segundo lugar, lo que la palabra en esta última oración del Padre Nuestro también dice: tuyo es el poder. Y eso nos recuerda también que el Señor es poderoso
para responder nuestras oraciones, para hacer aún lo que parece imposible en cuanto a cada una de las oraciones que nosotros hemos hecho. El que Él tenga el poder significa que Él tiene todo el control. Y esto es bien importante que nosotros lo recordemos. El Señor tiene el control de cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde el más pequeño hasta el más grande. Y Él controla cada uno de esos aspectos para encaminarnos a nosotros al cumplimiento del propósito de Él para nuestras vidas, que es la santificación, y a través de ello que cada día vayamos viviendo una vida más plena, más abundante, más próspera. El que Él tenga el poder significa que para Él no hay nada imposible. Es un recordatorio para cada uno de nosotros de que no hay nada imposible para Él, pero también de que Él tiene el control de nuestras vidas. Cuando nosotros queremos asumir el control de nuestra vida, en lugar de dejar que Dios tenga el control, lo que nosotros estamos haciendo es ir en contra de lo que Dios tiene establecido en su palabra y de los buenos planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Si Él tiene el poder, Él tiene el control, y por lo tanto yo no puedo tener ni el poder ni el control de mi vida. Hay muchas cosas en el mundo que nos hacen pensar que nosotros podemos tener el control de nuestra vida. Por ejemplo, una frase como que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Mi destino está determinado por el Señor, no está determinado por mí. El Señor va a cumplir su propósito en mí, el destino que Él determinó para mí. Y ese destino vale la pena dejar que el Señor tome el control, porque ese destino que Él tiene para nosotros es para darnos un futuro y una esperanza. Es un futuro de bien y no de mal. Si nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, si nosotros queremos tomar el poder de nuestras vidas, vamos en contra de esos planes de bien que Él tiene para nosotros, y vamos a ir dirigiendo nuestra vida hacia el mal, porque la palabra claramente establece: yo tengo planes para ustedes de bien y no de mal. En lugar de tratar de cambiar circunstancias o de controlar circunstancias y personas, nosotros necesitaríamos recordar que Él tiene el control, y si Él tiene el control, tiene un propósito en cada circunstancia, en cada situación y con cada persona para con nosotros. Entonces, en lugar de querer tomar el control, lo que nosotros deberíamos preguntarnos o preguntarle al Señor es cuál es el propósito de esa circunstancia o de esa persona en nuestras vidas. Y siempre, 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 sin excepción, el propósito de Él en cuanto a las circunstancias y en cuanto a las personas que están a nuestro alrededor es, primero que nada, que nosotros crucifiquemos nuestro yo, que nosotros neguemos nuestro yo, es decir, negarnos a tener el control, a manipular esas personas y esas circunstancias, en primer lugar. En segundo lugar, el siguiente propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros con las circunstancias y las personas que se nos presentan día a día es que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es el carácter de Cristo en nosotros? El fruto del Espíritu. Y eso significa que el propósito de Dios es, en primer lugar, que voy a referirme a las circunstancias en primer lugar. En primer lugar, que nosotros desarrollemos gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o humildad y dominio propio frente a las circunstancias, que no nos dejemos guiar por las circunstancias. Recordemos que las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas es para formarnos y bendecirnos.
Y cuando hablo de bendecirnos, no necesariamente estoy hablando de bendecirnos materialmente, pero sí bendecirnos espiritualmente y en la liberación, sanidad y restauración de situaciones de nuestra alma que necesitan ser alineadas a la palabra de Dios. Entonces, cuando hay circunstancias que nos impacientan, lo que Dios nos está hablando a través de esa circunstancia es: refúgiate en el Espíritu y manifiesta el fruto de la paciencia. Cuando hay situaciones que nos pueden irritar, generalmente la irritación que nos produce una circunstancia es porque no podemos controlar esa circunstancia a nuestro favor. Lo que el Señor nos está diciendo en esa situación es: ejerce el dominio propio y no te irrites, no te impacientes. Cuando tenemos situaciones que son dolorosas para nosotros, lo que el Señor nos está diciendo es: escudriña tu corazón y ve por qué esa situación te está provocando dolor, porque yo quiero sanar esa herida. Y así podemos analizar cada una de las circunstancias de nuestra vida enfocadas en qué parte del fruto del Espíritu el Señor quiere que nos enfoquemos para aplicar en esa situación. E igual sucede con las personas. A veces recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. La fe es fidelidad, la mansedumbre es humildad y la templanza es dominio propio. Entonces el Señor, cuando nos lleva personas, por ejemplo, lo que nos está, personas que nos irritan. Si una persona nos irrita, es que a esa persona no la estamos tratando con amor. Por lo tanto, o esa persona no está generando en nosotros ese sentimiento automático de amar. Entonces lo que significa es que el Señor nos está diciendo: ama a esa persona, desarrolla el amor hacia esa persona, aun cuando las circunstancias no sean las adecuadas para amarla. Si una persona nos produce impaciencia, el Señor lo que quiere es que nosotros desarrollemos la paciencia. Si esa persona no nos motiva a hacerle bien, lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros es la bondad y la benignidad hacia esa persona. Y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor tiene el poder, el Señor tiene el control. Y si Él permite una circunstancia o una persona en nuestras vidas que nos causa algún sentimiento o emoción negativa, es porque el Señor quiere trabajar lo contrario en nosotros. Quiere que nosotros, la persona nos va a irritar, impacientar, enojar o lo que sea, porque no es como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, lo que ahí nos está indicando es la necesidad de morir a nuestro yo, a la autogratificación, a la autocomplacencia o a la autoexaltación, que son los deseos de la carne, y que manifestemos y desarrollemos y ejercitemos el fruto del Espíritu hacia esa persona, que dejemos que el Espíritu tome el control de nuestras vidas, nos dirija, para que el amor del Padre y todas las cualidades del Padre se manifiesten a través de nosotros hacia esa persona. Así que no deberíamos tratar de tomar el control o de tomar el poder en medio de las circunstancias o de las personas que nos sacan, digamos, de balance o que no nos gustan, sino más bien deberíamos crucificar la carne, negar la carne y someternos al Espíritu Santo para que manifestemos el carácter de Cristo hacia esa persona. Esto es lo que cuando decimos tuyo es el poder, eso es prácticamente lo que estamos diciendo. Señor, toma tú el control de mi vida, toma tú el poder en mi vida, yo me voy a someter a ti y voy a hacer tu voluntad en medio de esa circunstancia o en relación con esa
persona. Y la tercera parte de esa oración es tuya es la gloria. Y esto significa algo bien importante. Significa que de todo lo bueno, que de todo, todo lo bueno que yo haga es para darle gloria al Señor, no para ufanarme yo, no para autoexaltarme yo, sino para que Él sea glorificado. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. También apunta a negar la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación, y dejar que el Señor sea quien cumpla nuestros deseos, el Señor sea quien nos provea lo que necesitamos, y que el Señor nos exalte cuando sea su tiempo y según su voluntad. Toda esta oración apunta, al igual que todas las demás partes del Padre Nuestro, a recordarnos que nosotros necesitamos sujetarnos al Señor, que nosotros necesitamos obedecer al Señor y que nosotros necesitamos negar nuestro yo, que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para ser verdaderamente sus discípulos. A través de la alabanza el Señor también nos está enseñando y nos está dirigiendo a negarnos a nosotros mismos, a que Él crezca en nosotros, de tal manera que nosotros podamos decir juntamente con Pablo: ya no estoy viviendo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo para la gloria de Dios. Prácticamente este final de la oración del Padre Nuestro nos está dirigiendo precisamente en esa dirección. Recordemos que la palabra de Dios dice que la voluntad del Padre en 1 Tesalonicenses 4:3 y 1 Tesalonicenses 4:7, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la santificación significa la obediencia, y la obediencia significa que el carácter de Cristo se está formando en nosotros, negando el yo. Y para todo ello tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne en nosotros. O sea, esta es una oración, una alabanza que nos recuerda la necesidad de sujetarnos a la obediencia al Padre, porque si somos hijos necesitamos lo que Dios está formando en nosotros como Padre es hijos obedientes. Esto va en la misma dirección de lo que cada uno de nosotros como padre procura en cada uno de nuestros hijos: la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre va a traer bendición, mientras que la desobediencia trae problemas, y el Señor quiere evitar que nosotros vivamos situaciones problemáticas. Recordemos siempre que el mayor o la mayor bendición que nosotros tenemos o podemos tener en nuestra vida, contrario a lo que dice el mundo, contrario a lo que dice nuestra naturaleza pecadora, contrario a lo que dice nuestro yo, la mayor bendición que nosotros tenemos en nuestra vida después de la salvación, después del Padre y después del Hijo y del Espíritu Santo, la mayor bendición que nosotros tenemos es la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. Los mandamientos del Señor son básicamente las barreras que Él establece en nuestro camino para que no nos desviemos de esa vida abundante, de esa vida plena, de esa vida de bendición que Él tiene para con cada uno de nosotros. Los mandamientos necesitan ser para nosotros también una delicia. Y esto nos lo enseña el salmista. Nos lo enseña el libro de Salmos abundantemente, principalmente en el Salmo 119.
Tu palabra es mi delicia. ¿Y en qué consiste la palabra? La palabra consiste en los mandamientos, los principios, las leyes de Dios, así como las bendiciones que esos principios, leyes y mandamientos traen para nuestra vida. Deberíamos deleitarnos en la palabra y deleitarnos en los mandamientos y interiorizar esos mandamientos para poder vivir en una vida plena, en una vida abundante. Lo dice el salmista iniciando el libro de los Salmos en el Salmo número 1. Versículos del 1 al 3, mire la bendición de la palabra en toda su dimensión. La bendición de la palabra es bienaventurado, o sea, sumamente dichoso, el varón que no anda, o el hombre, y este es hombre-mujer, que no anda en consejo de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová, ojo, en la ley, mandamientos, principios, leyes, que tienen asociadas las promesas, por supuesto, también, en la ley de Jehová tiene su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es en la palabra completa, en la palabra total, que nos ha sido dada para que la vivamos plenamente, que vamos a tener la bendición. Y no solo las bendiciones, sino que además nos vamos a apartar del mal, de ese consejo de malos, silla de escarnecedores, camino de pecadores. La palabra nos aparta de eso. Número uno, cuando tenemos nuestra delicia en la palabra, y la delicia en la palabra es no solamente leerla, sino escudriñarla, meditar en ella y ponerla por obra. Cuando nosotros conocemos la palabra, meditamos en ella, la ponemos por obra, vamos a ser apartados del mal, pero vamos a ser encaminados hacia la bendición, hacia que todas las cosas que hagamos prosperen. La bendición, la obediencia es una tremenda bendición. El mundo no ve la obediencia como una bendición, pero recordemos que nosotros somos una contracultura, somos opuestos al mundo. Si fuéramos igual que el mundo nos amaría, pero el mundo no nos ama porque somos lo contrario a ellos. Por lo tanto, si para el mundo la obediencia es algo malo, para nosotros la obediencia es la mayor bendición que podemos tener en nuestras vidas. Cuando obedecemos la palabra, Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, nos dice que nos seguirán todo ese listado de bendiciones que hay en ese pasaje de la Escritura, y esas bendiciones abarcan todo: nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales. La obediencia vale la pena. Yo sé que este mensaje a muchas personas les puede molestar, les puede incomodar, porque lo que quieren es la vida fácil, es recibir las promesas sin la obediencia. Ellos quieren tener un padre regalón, un padre alcahuete que les permita que les dé todas las concesiones y además los bendiga, pero la palabra de Dios, cuando la entendemos en su totalidad, nos damos cuenta que no es así. Hace muchísimos años yo pensaba de la otra manera. Así, Dios es mi padre, entonces me tiene que bendecir, entonces me tiene que ayudar a que todo me salga bien, y tengo que ser total y completamente feliz, sin obedecer los mandamientos, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero a través de mi vida cristiana, a través del conocimiento de la palabra, y a través de escudriñar la palabra y de lo que Dios ha hablado a mi corazón y lo que ha hecho en mi vida, me he dado cuenta que esa es una falsa
idea de Dios. Es tener a un Dios diferente de quien verdaderamente es Dios. Dios no es un Santa Claus. Dios es un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos, pero lo mejor para sus hijos implica obediencia. Y cuando no tenemos la obediencia, el Señor va a aplicar su corrección para que nos encaminemos en esa dirección. Porque lo que realmente el Señor quiere es, sí, que tengamos una vida plena, abundante, bendecida, etcétera, pero con responsabilidad. La gracia es la libertad con responsabilidad. ¿Y qué es lo que qué nos enseña la responsabilidad? La responsabilidad nos la enseña los mandamientos del Señor. Entonces necesitamos amar los mandamientos como amamos las promesas, como amamos las bendiciones. Necesitamos amar la palabra completamente, como nos lo enseña el salmista en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que ya mencionamos. Es tener nuestra delicia, y tener nuestra delicia en toda la palabra, en toda la ley del Señor, es amar la palabra, obedecer la palabra, y que la obediencia sea un gozo. Y mire, usted no me dejará mentir, y yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando obedecemos la palabra, cuando ponemos la palabra por obra, de nuestro interior sale gozo, en nuestro interior se produce gozo, se produce paz, se produce benignidad, bondad, alabanza al Señor. Realmente estamos alegres. Eso es un indicador que la obediencia nos bendice, y nos bendice abundantemente. Mientras que hacer lo que se nos da la gana, esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, no traen ni gozo, ni paz, ni benignidad, ni bondad, ni fidelidad, ni mansedumbre o humildad. No traen nada de eso, al contrario, traen emociones negativas a nuestras vidas, traen tristeza, culpa, condenación, traen acusación, decepción, desánimo, frustración, todas las cosas negativas. Cuando obedecemos, realmente vamos a vivir en esa plenitud de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Necesitamos este final de la oración del Padre Nuestro nos está dirigiendo a reconocer que la obediencia nos bendice, que la obediencia es la mayor bendición que nosotros tenemos. También que el Padre Nuestro finalice con tuyo es el reino y el poder y la gloria, significa que de todas las oraciones que hemos hecho, Él tiene el control, y que Él tiene el poder para responderlas, y las va a responder de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que cuando oramos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Y alguien me puede decir, ok, ¿y cuando oramos que no es conforme a su voluntad? Bueno, el Señor de todos modos va a responder esa oración conforme a su voluntad. Nos la va a responder con un no, porque yo tengo algo mejor para ti. Porque el Señor siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros, como hijos. Como hijos. Hoy tenemos que tener mucho cuidado con algo. La Biblia está llena de promesas, y la mayoría, tal vez no voy a decir la mayoría, pero sí una buena parte de cristianos se enfocan en las promesas nada más. Y uno lo puede ver en Facebook. Ahí van todas las promesas, y la gente publica las promesas, que en todas las cosas soy más que vencedor, que nada me va a faltar, que el Señor es mi fortaleza. Eso está bien,
Pero si leemos el contexto de cada una de esas promesas, en el contexto de esas promesas está la obediencia. Y le voy a poner un ejemplo, el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo lleno de promesas del Señor, pero dentro de las promesas va incluido expresamente en ese salmo el temor de Jehová. A los que temen a Jehová. Esa es la condición, a los que temen. Y si tememos, obedecemos. Quiere decir que esas promesas solo se cumplen cuando usted y yo estamos obedeciendo la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que si permanecemos en Él, y si permanecemos en Él es porque obedecemos su palabra. Por lo tanto, el que mora al abrigo del Altísimo y habita bajo la sombra del Omnipotente es aquel que permanece en Él. Si nos salimos de ese permanecer en Él, entonces esas promesas no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque están condicionadas al temor de Dios y a la obediencia. Si Dios cumpliera esas promesas sin que nosotros tengamos temor del Señor y obediencia, estaría negándose a sí mismo, estaría negando su palabra. Y si nosotros le pedimos al Señor que cumpla esas promesas sin la condición de la obediencia, eso se llama tentar al Señor. Y eso es obedecer un principio, un mandamiento de la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuándo tentamos al Señor? Lo tentamos cuando le pedimos que Él haga algo que va en contra de su palabra. Algo que niega su palabra. Cuando yo le digo al Señor, bendíceme y estoy en pecado, lo estoy tentando. Y eso es pecado. Y por supuesto que el Señor no lo va a cumplir, porque yo no estoy cumpliendo la condición. Entonces tenemos que ser muy claros en eso, porque hoy muchísimos hacen eso. Le piden al Señor sus bendiciones, pero se les olvida la condición. Y le voy a poner otro ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y oramos, Señor, que nada me falte, Señor, suple mis necesidades, Señor, dame, pero es que la condición muchas veces no la estamos cumpliendo, porque la condición es, el Señor es mi pastor. ¿Y qué significa que el Señor sea mi pastor? Jesús nos lo dice en Juan capítulo 10, en el pasaje del buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir, el Señor va a suplir todas mis necesidades y nada me va a faltar si yo soy su oveja. Es decir, si yo obedezco y lo sigo. Entonces, necesitamos cambiar, y yo le llamo a esto, quitarnos los lentes con los que hemos visto o leído la palabra de Dios, que es a nuestra conveniencia, y ponernos los anteojos del Señor, de qué era realmente lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Por eso dice, escudriñenla, no dice, léanla a la ligera. Escudriñenla, porque en el escudriñar la escritura vamos a ver lo que realmente Dios nos está diciendo, lo que el Padre amoroso nos está diciendo. Y miren, sus mandamientos no son para arruinarnos la fiesta. Sus mandamientos son para que usted y yo tengamos fiesta, porque sus mandamientos nos van a llevar, nos van a dirigir hacia una vida plena, hacia una vida abundante, hacia una vida de bendición, hacia una vida de victoria. Notemos lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Primero, como consecuencia de ello, nada me faltará. O sea, Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese pastorear significa cuidar, alimentar, fortalecer. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Significa descanso. Y ese descanso trae no afán, no ansiedad, no depresión, no opresión, no frustración, ningún sentimiento negativo. Luego dice, por sendas de justicia me guiará. O sea, voy a vivir en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios significa paz y gozo. Recordemos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, nos va a suplir nuestras necesidades, nos va a cuidar, nos va a dar descanso y reposo, nos va a dar paz y gozo como consecuencia de que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Eso significa victoria. Luego, dice él, porque lo siguiente del valle de sombra de muerte, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Victoria. Ese aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores se refiere a una costumbre en el Antiguo Testamento de que cuando un ejército era derrotado, el ejército vencedor hacía un banquete para los oficiales de su ejército en el cual los prisioneros del ejército vencido estaban ahí enfrente viendo cómo los otros celebraban la victoria sobre ellos. Y entonces esta parte significa que aunque tengamos cualquier situación problemática, el Señor nos va a dar la victoria. Pero ¿qué sigue después de eso? Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Eso significa el unges mi cabeza con aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, pero el fruto del Espíritu Santo, y también representa la negación de nuestra carne. Entonces vamos a tener victoria sobre la carne y vamos a manifestar el fruto del Espíritu. Y cuando dice mi copa está rebosando, significa plenitud del fruto del Espíritu en nosotros. Y luego dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Y eso significa cuidado, seguridad, protección, fortaleza. Y dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es bendición. O sea, hermosísimo ese salmo. Pero la condición es, si yo soy una oveja de él, y si soy oveja, oigo su voz y lo sigo, lo obedezco. Ahí en ese salmo está implícita la obediencia. Por eso ayer hablábamos de que necesitábamos conocer cada pasaje de la Biblia en el contexto no solo del pasaje inmediato, del pasaje anterior y del pasaje posterior, sino también en el contexto del libro, en el contexto del testamento o del pacto al cual se refiere, y en el contexto de toda la Biblia, porque toda la Biblia se retroalimenta. Un pasaje se retroalimenta con todo el resto de la Biblia. No podemos aislar un pasaje y tomarlo solo a nuestra conveniencia. La palabra no está hecha para que nosotros la entendamos a nuestra conveniencia. La palabra está hecha para que la entendamos de acuerdo al propósito y a la voluntad del Señor. Y déjeme decirle, el primer propósito del Señor no es que usted y yo seamos felices. No es que usted y yo seamos prósperos o seamos bendecidos. El primer propósito del Señor para con nosotros es nuestra santificación, la obediencia, que crezcamos al carácter de Cristo cada día. Y como consecuencia de eso va a venir la bendición, va a venir la plenitud, va a venir el gozo, va a venir la alegría, va a venir la felicidad, va a venir todo eso. Pero la condición siempre es la
obediencia. Y esta parte final del Padre Nuestro nos recuerda eso. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. El reino y el poder se refieren a nuestra obediencia. Es un recordatorio no solo de quién es Él y que merece nuestra obediencia y nuestra alabanza, sino que también que nosotros debemos ser obedientes. El temor del Señor es obediencia, es honrarlo a Él y honrarlo a Él a través de nuestra obediencia. De nada sirve que yo lo alabe si no lo obedezco. De nada sirve. Esa no es una verdadera alabanza, eso se vuelve canto, pero no alabanza. La verdadera alabanza es cuando yo reconozco quién es Él y reconociendo quién es Él, reconozco que necesito obedecerle como un hijo obediente a su Padre. Y tuya es la gloria significa que el reconocimiento de que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos es gracias a Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. No nos olvidemos de esa parte. Es muy importante, eso también es muy importante el día de hoy, porque muchísimos le dan parte de la gloria a Dios, pero se quedan con parte de la gloria. Y la palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por ejemplo, mire, hay ciertas frases que son clichés en el ámbito cristiano, pero que nos evidencian que la gloria no es totalmente para el Señor. Usted póngale atención a algunos testimonios de la gente. Y va a encontrar cosas, por ejemplo, como esta. Es que yo fui a orar por el fulanito y Dios lo sanó. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? Si yo no hubiera ido, Dios no lo hubiera sanado. Por lo tanto, ¿de quién es la gloria? ¿Quién se está llevando la gloria ahí? Ah, la mitad se la lleva Dios y la mitad me la llevo yo. O es que a mí Dios me bendice porque yo diezmo. No, Dios no me bendice porque yo diezmo. Dios me bendice porque Él es un Padre bueno, que quiere lo mejor para mí, que quiere proteger mis ingresos. El diezmo es mi obediencia. El diezmo es mi obediencia. ¿Y quién determinó el diezmo? El Señor. Por lo tanto, el Señor estableció el diezmo para que, obedeciendo yo el diezmo, entonces mis ingresos fueran protegidos. ¿De quién es la gloria? Él establece el diezmo y Él lo protege. La gloria no es mía, yo simplemente estoy obedeciendo. El Señor es el que me está bendiciendo. Mi bendición no viene del diezmo, mi bendición viene de Dios. También es que yo oré y el Señor me hizo un milagro. ¿Eso qué quiere decir? Si yo no hubiera orado, el Señor no hubiera hecho el milagro. Entonces Dios no es Dios. Dios no es Dios completo. Le voy a dar otra. Y esta va a hacer saltar a algunos. Mi oración no mueve la mano de Dios. Dios no necesita mi oración para moverse. Dios no necesitó mi oración para crear el mundo. Dios no necesitó mi oración para administrar el mundo desde el principio hasta el día de hoy. Dios no necesitó mi oración para abrir el Mar Rojo. Dios no necesitó mi oración para abrir el Jordán cuando Israel pasó. Dios no necesitó mi oración para el diluvio. Dios no necesitó mi oración para que Cristo viniera a la tierra a nuestra redención. La palabra de Dios dice que cumplido el tiempo que Dios había determinado, envió a Jesucristo. Fue por la voluntad de Él, no por las oraciones de nosotros. La oración no va a hacer que Dios cambie sus planes. La oración lo que sí va a hacer es que me va a alinear a mí a los planes de Él.
Si mi oración realmente moviera la mano de Dios, no diría en la palabra en 1 Juan capítulo 5 versículo 14 que si oramos conforme a su voluntad, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y tampoco diría en Santiago que ustedes no reciben porque oran mal. Entonces necesito entender eso. Cuando yo digo mi oración mueve la mano de Dios, lo que estoy diciendo al final es, si yo no oro, Dios no se mueve. No es así. Tenemos que ser menos orgullosos, menos soberbios, menos jactanciosos. Necesitamos salir de eso. Todo lo que se centra en mí, todo lo que me hace a mí actor de lo que Dios hace, es quitarle la gloria a Él. Y este pasaje de tuya es la gloria nos recuerda que Él es más que suficiente. Que Él es más que suficiente para hacer lo que hace conmigo, sin mí o a pesar de mí. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Él. ¿Qué significa que seamos colaboradores? Él labora y nosotros lo ayudamos. Pero Él es el que hace las cosas. Nosotros solo somos el canal a través del cual Él va a obrar, pero es Él obrando. Los milagros no los hago yo. Los milagros los hace el Señor. Yo lo único que tengo es el privilegio de participar en los milagros que Dios hace. Por su misericordia Él me hace partícipe. Los milagros son por el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo no es mi poder, es el de Él obrando a través de mí. Por lo tanto, Él es el que merece toda la gloria. Y no darle la gloria a Él tal como debe ser, en la plenitud de lo que debe ser, significa que todavía en mí hay orgullo. Y mire, le quiero decir algo que tenemos que tener cuidado. En el ámbito cristiano se maneja mucho el término de libre albedrío. Es que, y la gente dice, es que yo tengo libre albedrío. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo tengo libre albedrío? Primero, la palabra libre albedrío no viene de la Biblia. En segundo lugar, el libre albedrío es una palabra que viene de la filosofía griega, y la filosofía griega es humanista al 100%. El humanismo secular ateo, del cual habla Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, es la esencia de la filosofía griega. Y la palabra de Dios dice que por seguir esa filosofía, Dios los abandonó. Pero no, como suena bonito, ¿verdad? Es que yo tengo libre albedrío, y déjeme decirle de dónde sale y en qué lo apoyan. En lo que lo apoyan es en aquel pasaje de Deuteronomio capítulo 30, versículo del 19 al 20. Donde dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy que he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú. Y ahí lo dejamos. Pero eso no es lo que dice el pasaje, porque continúa. Escoge pues tú la vida y la bendición para que te vaya bien. Cuando no escogemos la vida y la bendición, no somos libres. ¿Por qué? Porque estamos escogiendo el pecado, y el pecado nos esclaviza. Somos esclavos del diablo. Cuando pecamos nos hacemos esclavos del diablo. Nos hacemos esclavos de la muerte. Nos hacemos esclavos de la maldición. Solo en Cristo somos libres. La única libertad que tenemos es la libertad de Cristo. No hay libre albedrío, solo hay la libertad de estar en Cristo Jesús. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por lo tanto, no es libre albedrío, ese es un grandioso engaño del diablo.
para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana. Eso es alimentar el ego, es alimentar la autoexaltación del ego. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Eso de libre albedrío es lo mismo de a mi manera o yo soy el rey. Y notemos algo interesante. En cuanto a esto de a mi manera y yo soy el rey. A mi manera es una frase que sale de una canción que originalmente la cantó, no sé si él sea el autor, pero la cantó Frank Sinatra en inglés. Pero esa canción, fíjese cómo es el ego de engañoso y de perverso. Esa canción es la canción que más se ha vendido en el mundo. ¿Por qué cree? ¿Porque nos llama a la obediencia o porque exalta el ego? Porque exalta el ego. Es la canción que más millones de ejemplares ha vendido, que más discos ha vendido, número uno, y la que más se ha reproducido en las radios. Es una canción que lleva ya, si no estoy mal, ha de llevar alrededor de unos 60 años y sigue sonando y a mi manera, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, en el ámbito de la música ranchera, la canción más cantada y más vendida es Yo sigo siendo el rey. ¿Y a quién exalta esa canción? Al ego. Al ego. Ese de yo soy el arquitecto de mi propio destino y yo tengo libre albedrío, eso es una negación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y que cuando nosotros estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, Él estaba haciendo y determinando cada uno de nuestros días de acuerdo a lo que Él había preconcebido desde antes de la fundación del mundo. Libre albedrío. La palabra de Dios niega eso. Lo niega rotundamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Este pasaje, tuya es la gloria, o esta frase, tuya es la gloria, lo que nos está haciendo es reubicarnos por si en caso hubiera en nosotros cualquier rastro de orgullo. Y es bien importante el que nosotros meditemos en esa frase. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, y en Santiago capítulo 4, el versículo exactamente no me recuerdo cuál es, pero la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Y soberbio quiere decir también orgulloso, jactancioso, vanidoso, creído, ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros insinuamos, miren, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros repetimos ciertas cosas, es porque esas cosas están en nuestro corazón, no son cosas que salen por casualidad. Pueden estar refugiadas en el fondo de nuestro corazón, de ese corazón engañoso y perverso. Pero tenemos que tener cuidado de ese tipo de cosas. Por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios, conocer el contexto completo de la palabra de Dios para evitar esas cosas. Y si yo se lo estoy compartiendo, no es porque le estoy compartiendo información. Yo siempre le digo que yo comparto lo que he aprendido, lo que es una vivencia en mi vida. Yo antes decía eso. A mi manera, libre albedrío, yo tengo la capacidad de decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy el que decido lo que hago con mi vida y ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia y todo ese tipo de cosas. Lo que le comparto son vivencias con las cuales mi vida ha sido confrontada y corregida por el Señor. No es casualidad que yo le esté compartiendo esto. Ya tengo suficientes años en Cristo como para saber que no debo compartir cosas que no vivo.
porque esas cosas van a obrar en contra mía al final. Yo comparto lo que vivo. Cuando la palabra de Dios dice, y este es un consejo para los que comparten la palabra, cuando la palabra de Dios dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación, esa condenación no viene del Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa condenación viene del diablo, porque cuando yo predico algo que yo no vivo, inmediatamente, mire, inmediatamente el diablo va a venir a acusarme, a juzgarme, a condenarme y a culparme. Y me va a hacer la vida a cuadros. ¿Ya? Y me va a decir, bueno, ¿por qué algunas expresiones características del diablo? Bueno, ¿por qué estás diciendo eso si no lo estás viviendo? No seas hipócrita, no seas mentiroso. ¿No? O si no va a venir a decir algo así como en casa de herrero, cuchillo de palo, de sí si no te convertís, o médico, sánate a ti mismo, cosas por el estilo. Porque estamos trasladando información, pero no estamos trasladando vida. Y a lo largo de mi experiencia he visto que la unción del Señor viene sobre nosotros cuando nosotros lo que estamos compartiendo es nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Cuando yo le comparto de la oración y del Padre Nuestro, se lo estoy compartiendo porque es mi experiencia de vida. A lo largo de, si yo le digo cuántos años tengo de ser cristiano, hasta a veces me da vergüenza porque digo, todavía no he alcanzado lo que debería haber alcanzado con tantos años, pero ya son muchos años de experiencia, son más de 4 décadas. Así que, mis amados, la última palabra del Padre Nuestro, y con eso termino el día de hoy, es amén. Y amén significa así sea o así será. Quiere decir que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cuando oramos conforme a todo lo que nos ha enseñado o hemos aprendido del Padre Nuestro a través de estas, ya creo que son 10 enseñanzas relacionadas con el Padre Nuestro, cuando oramos en esa dirección estamos orando conforme a la voluntad de Dios, y cuando estamos orando conforme a la voluntad de Dios, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, ese amén es el sello de que vamos a recibir respuesta a cada una de las oraciones que hemos hecho, siguiendo toda la enseñanza que nos da el Padre Nuestro. Así que, mis amados hermanos, suyo es el reino, suyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, le recuerdo compartirla con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. También le recuerdo que tenemos 2 recursos para edificar, exhortar y consolar su vida, en los cuales usted puede encontrar muchísimas enseñanzas de la palabra de Dios en cada uno de los temas que necesita en la vida diaria, a los cuales usted puede recurrir. Esos 2 recursos son nuestro canal en YouTube, que se identifica como @GustavoBianchi. El acceso es totalmente sin costo. Lo único que le voy a pedir es, si cuando entre a ver uno de nuestros videos, pudiera usted pinchar o marcar esa palabra suscribirse, porque en la medida en la que tenemos más suscriptores, nuestro sitio va tomando relevancia a la hora de las búsquedas, y eso sería de bendición para los que hacen búsquedas en YouTube. Por el otro lado, también tenemos otro recurso que es totalmente también sin costo para que usted pueda acceder a él. Es nuestra página web www.reyesysacerdotes.net. Ahí también va a encontrar cualquier cantidad de recursos. Ahí hay prédicas en vivo, en audio, y también bosquejos de enseñanzas, en tanto que en el canal tenemos prédicas en audio, en video y con su bosquejo para que usted siga la enseñanza. Por el otro lado, le recuerdo que todos los días de domingo a viernes tenemos enseñanzas en la palabra
de la palabra a esta hora, a las 8 de la noche, a través de esta página, y le invitamos a sintonizarnos todos los días. Es para su edificación, consolación y exhortación. Tenemos una visión muy clara de cuál es nuestra función en este tiempo, y a eso están dedicados todos estos recursos que utilizamos. Es a preparar a la iglesia para la venida de Cristo, que es cercana. Así que le invitamos a que nos sintonice el día de mañana. Un último recordatorio, dos recordatorios, no se retire todavía, vamos a orar por usted y por los suyos. Y el último recordatorio es, si usted va a salir el día de mañana o los subsiguientes días y no va a salir con su grupo familiar, con el grupo que vive, entonces por precaución, use su mascarilla, lávese las manos con gel y mantenga en lo posible el distanciamiento social. No es por temor, es por precaución. Así que ni es porque creamos que realmente esta es una epidemia o una pandemia, pero por precaución debemos tomar esas medidas. Por el otro lado, en este momento vamos a orar. Le voy a pedir que nos acompañe. Vamos a orar por usted y por todos los suyos, y usted ore por los demás también, y obviamente por mí y por los míos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, de ser edificados en tu palabra, Padre, para cada día seguir creciendo, Señor, en el carácter de Cristo, negándonos a nosotros mismos y siendo verdaderamente tus discípulos, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de tu palabra y de tu Espíritu Santo para ser edificados, exhortados y consolados, Señor. Gracias, Padre, por esta maravillosa oración que tú nos dejaste en tu palabra, que es el Padre Nuestro, que nos ha enseñado tanto, Señor, y que cada día nos enseña aún más, Señor, acerca de ti, acerca de la obediencia y acerca de la vida abundante y plena que tenemos en ti. Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Señor, también en esta hora hacemos uso de ese privilegio que tú nos das como hijos tuyos a través de la oración, de entrar al trono de tu gracia, Señor, libre y confiadamente, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Padre. Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de los nuestros, Señor, y a nosotros mismos, pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor. Extiende sobre cada uno de ellos, Señor, tu manto de alegría, y derrama en su corazón ese óleo de gozo sanador de tu Espíritu Santo, para sanar, Señor, y restaurar esas heridas en el corazón que producen quebrantamiento, esas heridas en el corazón que producen, Señor, toda emoción negativa como tristeza, depresión, decepción, desánimo, frustración, ansiedad, angustia y tantas otras emociones negativas, Padre. Señor, sana esas heridas y convierte, Señor, el lamento en danza, la tristeza en alegría, las lágrimas en risa, el duelo, Señor, en fiesta, Padre. Señor, también te pedimos que tú suplas toda necesidad de cada uno de nosotros y de los nuestros, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. Señor, si hay alguno de los nuestros, Señor, que todavía no te conoce, atráelo, Señor, con lazos de amor, de acuerdo a lo que tu palabra dice, que si nosotros creemos, nosotros y los nuestros serán salvos, Señor. Atráelos en este tiempo de nuevo a ti, Señor, a tu señorío, Padre, para que ellos de ninguna manera, Señor, puedan atravesar por ese período terrible, Señor, que está por venir sobre la tierra, que es la tribulación y la gran tribulación. Padre, igualmente te pedimos por aquellos de los nuestros que andan en el camino del Hijo pródigo, vuélvelos en sí, Señor, trae a sus vidas por el Espíritu Santo arrepentimiento para que regresen a tu casa, Señor, y se vuelvan a ti de todo corazón. Si alguno de los nuestros se ha enfriado en el amor hacia ti, Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de tu amor en sus corazones, Señor, y nuevamente, Señor, regresen al primer amor y aún a más, Señor.
Padre, también te pedimos por aquellos que están flaqueando en su fe, Señor. Levántalos, fortalécelos, anímalos, Señor, para seguir adelante, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que las circunstancias que está viviendo el mundo no se prestan, Señor, para que en lo natural no se prestan, Padre, para seguirte. Pero, Señor, nosotros no vivimos, nosotros ni los nuestros vivimos en lo natural, vivimos en lo espiritual, y lo espiritual es fortaleza, es poder, Señor, para salvación, Padre. Así que, Señor, te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, los que están flaqueando sean fortalecidos, los que se han enfriado en su amor sean avivados, Señor, y los que han decidido tomar el camino del Hijo pródigo vuelvan a ti, Señor, de todo corazón, vuelvan en sí, Padre. También, Señor, en esta hora levantamos delante de ti a cada ministro y a cada líder, Señor, que predica tu palabra. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que nos mantenga, Señor, en la sana doctrina, en la búsqueda, Señor, de esa santificación, Padre. Que seamos ministros, Señor, que ministren esa buena voluntad tuya y perfecta para cada uno de nosotros, que es la santificación, la negación del yo, la obediencia a tu palabra, el temor de Jehová, la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, Padre. Cualquier enseñanza, Señor, errónea, cualquier enseñanza que no sea parte de esa sana doctrina, quítala, Señor, de nuestras mentes y de nuestros corazones. Trae revelación de la verdad al corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que esa verdad sea la verdad que compartamos, Señor, con tu pueblo, Padre. Señor, también te pedimos en esta noche que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, Señor, una reposición de nuestras fuerzas y de nuestras energías físicas para poder afrontar, Señor, todas las tareas del día de mañana. Pero, Señor, también que mientras nuestros cuerpos están descansando físicamente, tu Espíritu Santo y tus ángeles, como espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación, ministren nuestros espíritus y nuestros corazones, Señor, activando esas semillas de eternidad, de vida eterna que tú has sembrado en el corazón de cada uno de nosotros a lo largo, Señor, de nuestras vidas, Padre, y que se conviertan no en información, sino en un estilo de vida que te glorifique a ti y que dé mucho fruto para la gloria de tu nombre. Señor, que el día de mañana cada uno de nosotros sea lleno de tu gozo, porque es el día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Y porque tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza para soportar y vencer todas las aflicciones que hay, que podamos enfrentar el día de mañana, Padre. Señor, también en esta hora te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, y si oramos conforme a tu voluntad, sabemos que tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Por ello, Señor, no solamente te damos las gracias, sino te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias por su sintonía, por conectarse con nosotros. Es un privilegio hermosísimo el poder contar con su audiencia y primeramente Dios, si así Él lo permite, el día de mañana a las 8 de la noche estaremos terminando esta serie acerca de la oración. Así que los esperamos y mientras tanto que sean bendecidos, que tengan una linda noche, un día de bendición el día de mañana, y les mando un abrazo y todo nuestro cariño. Bendiciones, que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana.